¿Qué tal el proceso de sanación? Johnny, muy acertado, o sea, es como algo que yo creería que todos necesitamos. ¿Y qué fue lo que más le aportó? Descubrir cuáles son mis heridas emocionales y la raíz de donde viene cada una. ¿Y cómo era antes, Laura? ¿Cómo era antes del proceso? Impulsiva, controladora, irascible, impaciente, por todo gritaba, por todo perdía la paciencia, el orgullo y la soberbia a flor de piel. Yo creía que todos tenían que cambiar, excepto yo. Dios mío. Y entonces después del proceso, ¿qué pasó? Me di cuenta que el cambio, que si yo quiero ver un cambio exterior, tengo que empezar un cambio por mí para poder que todo fluya con mayor tranquilidad. Entonces, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué se hizo en el proceso? Que usted diga, Empezamos, ah, yo no pensé que eso era un proceso. Dios mío, yo pensaba que era otra cosa y viví esto y entendí esto. empezamos a descubrir cuáles eran mis heridas, qué era lo que yo debía cambiar, cuáles eran los patrones que yo debía romper desde mi infancia, Mi desde mi infancia. crianza, para mejorar la crianza con mis hijos Y con la relación con el esposo. y la relación con mi esposo, porque era algo que yo decía que mi matrimonio se había convertido en una lucha constante y era que no era una lucha, era la lucha conmigo misma, era la lucha conmigo misma y empecé a descubrir que ambos venimos arrastrando con heridas desde pues de toda la vida y empezar a descubrir esas heridas y en medio del proceso saber cómo ir sanándolas, ir tratándolas, vuelve la relación fluida, tranquila, estable. La lucha no es contra el esposo, la pelea no es con él. Es contar la historia de uno, ¿no? Sí, es contra la misma historia. A mí me ha dado muy duro porque yo creía que yo venía de una familia muy funcional. No es que sea mala, sino que entonces empecé a ver que lo que mi mamá ocasionó en mí, lo ocasionó en mi abuela, en mi mamá, y así iba de para atrás. Entonces aprendí a ver a las personas no con sus defectos, sino con sus heridas. Entonces eso lo hace a uno como más humano, más empático. Y hace que uno aprenda a entender que tiene que trabajar en muchas cosas de uno. Mire, primero mire cómo el ritmo de su esposo cambió. Mire cómo su esposo, hay un caso que en estos días que me senté con esa persona, llega y me dice, ve, mi esposo le mandó saludos y me dijo que te dijera que qué le está haciendo ese Johnny, que me la cambió. Eso pasó, Laura. Y claro, porque uno empieza a identificar por qué me comporto así, qué está pasando, tal cosa, qué tengo que cambiar, cómo lo trabajo, qué trabajo. La oración de sanación ayuda mucho a avanzar más rápido, mucho más rápido, ¿cierto? Pero también se necesita identificar el por qué. Y mire la relación con los niños cómo va. Muy bien, muy bien. O sea, no te podría decir, Johnny, que todo, que uno ya no se estresa, porque es normal. O sea, yo tengo niños que uno dice, son niños sanos, son niños que exploran, y es normal que uno se canse, Sí, claro. pero ya es más manejable el tema del cansancio en cuanto al estrés. O sea, ya ellos se pueden alborotar y jugar y ya uno los ve y uno los ve como la oportunidad que yo no tuve de niña de disfrutar. Ya ahora tengo la conciencia de que ellos sí se lo pueden disfrutar porque la mamá se está transformando en Sí. el sentido de que abrimos esa heridita de mi infancia que no permitía ver en ellos lo normal de un niño. Entonces, ya ahora es algo que yo me disfruto. Esta semana estaban bailando y cantando y tenían música duro
y yo ya estaba cansada, pero yo ya tenía como el chip de decir, pero es algo inofensivo, es algo sano, es algo que no va a durar todo el día y sentarse a disfrutar que ellos están felices es algo que llena mucho. Y si llega el recuerdo de decir, a mí nunca me dejaron hacer eso porque algo pasa, silencio, no, eso no. Entonces siempre hubo esa limitación de algo que es natural en un niño. Entonces, ya ver eso y tener esa conciencia permite sanar. Entonces es como un hilito que va permitiendo disfrutar, permitir y sanar. Y después de sanar está viendo que muchas de las cosas que soñó si se están dando o no. Sí, Como sí sé. parte. Eh, por ejemplo, la tranquilidad, sentirme tranquila en mi matrimonio, eh, es como lo más importante, porque era algo que a mí no me permitía disfrutarlo. Entonces, primeramente en el matrimonio y ver que como pusimos en orden eh, la La vida. estructura de Dios, del matrimonio, de elegirnos mi esposo y yo, a pesar de lo que pase afuera, va alineando el resto, los niños, ponernos de acuerdo con la crianza, con la casa, con las finanzas. Y Johnny, la plata en sí, como mi esposo es el proveedor, no es que sobre, pero No. ve que rinde más, se disfruta más, la calidad de familia se disfruta más, hubo más juegos con los niños, hubo más conexión entre mi esposo y yo, y llegan las oportunidades. Lo que yo te decía ahora es sentía esa frustración de que yo solamente era mamá, ama de casa y esposa, y yo quería más para mi crecimiento personal. Y llegaron los cursos que ofrecía la empresa de mi esposo y saber que tenía esa oportunidad que yo tanto estaba buscando, que yo realmente la anhelaba. Y entonces ahí me enfrentaba otra vez al miedo de no sentirme suficiente conmigo misma, con algo que más allá de ser la mamá, la esposa, la ama de casa, eh, llegar a incomodar esa partecita de, venga que sí se puede más, usted es capaz de más. Y realmente me generó como esa angustia de decir, y si yo fallo, porque estaba la posibilidad de que si yo no supero el curso, Ah, a mi esposo le toca pagarlo. ok. Entonces era, ay, y si yo fallo, y si de pronto no entiendo y lo pierdo, y yo dije, no, voy a vencer esa limitación que yo tengo, porque es que yo he logrado muchas cosas y yo soy inteligente. Entonces era hablarme bonito a mí, algo que yo nunca había hecho. Claro, porque lo que estaba pasando era que los traumas del pasado, las palabras malas del pasado, estaban viniendo al presente y te estaba diciendo no lo vas a alcanzar, eso no va a ser así, usted no puede con eso, usted no es buena. Recuerde que no hay forma, no hay forma para hacerlo. Ujú, Y cuando uno empieza a sanarlo, uno empieza a ser consciente y decir, no, este no soy yo, este es ujú. mi pasado que me está hablando. Este es el pasado que está aquí trayendo al presente cosas que no. Y hace que uno avance. Hace que uno avance. Eso es lo bonito de la sanación interior. Eso es de las cosas hermosas del tema de la sanación interior. Por eso, por eso vale la pena trabajar en uno. Una pregunta. ¿Qué se siente destapar las heridas? No es muy duro. Es muy duro, es muy doloroso, Y ser, y ser cuesta, consciente que uno ha sido parte del problema también. sí. Pero mi mayor motivación fue, Johnny, saber que como eso venía de tan atrás de mi familia, yo ver a mis hijos y saber que que a ellos no les va a tocar lo mismo. Yo dije no, no más porque yo vi que yo estaba repitiendo muchas historias, la historia por ejemplo de mi papá y de mi mamá, eh,
ejerciendo el control de mi abuela y después entendí que mi mamá quería ejercer ese mismo control sobre nosotros. Entonces, aprender a soltar el control es duro, es muy duro. Entonces ya ahora planeo porque yo soy muy planificadora. O sea, si yo voy, digámoslo así, por ejemplo, un cumpleaños, obviamente planeo el presupuesto, el lugar, pero si ya no se me da, ya no No pasa entra en una nada, crisis, ya no. O no. sea, ya es algo que disfruto hacer. Y primero, ¿qué le De, daba si no se le daba? ay, me daba mucho desespero, me daba mucha rabia, pero ¿por qué? Si es que tiene que ser así, o sea, para mí no existía el plan B, era así o así. Entonces ya ahora saber que, ay, bueno, listo, no pasa nada, se puede modificar, bueno, si pasó así, hagámoslo así, a ver qué pasa, algo nuevo traerá. Entonces descubrir el aprendizaje soltando el control. Y, Y eso y, se da cuando uno sana. y literalmente es como si algo de aquí se quitara. Claro, Porque porque es que el tener el control de todo enferma. O sea, nuestras emociones están conectadas o nuestros pensamientos están conectadas con el sistema nervioso y con todo nuestro cuerpo. Entonces el hecho de que te tenga, no, es que yo no sé, un estreñimiento, no, es que una migraña, no, es que claro, ese peso es de querer tener todo bajo control y que las cosas no me quieran salir como yo deseo. Y cuando uno empieza a sanar, uno dice, no, es que yo puedo soltar, el otro también tiene valor, la opinión del otro también vale, se puede hacer así también, miremos a ver tal otra cosa. Y hace que la vida, que era un caos, porque no se hacía como estaba en mi memoria, en mis pensamientos, se convierta realmente en la que Dios me está mostrando que quiere que yo viva, que disfrute y que ya no es a partir de las heridas. y sabes que, Johnny, yo me di cuenta de que, por ejemplo, mi esposo antes hacía las cosas como yo las quería, solamente por evitar problemas, por evitar una discusión. Entonces, yo empecé a ver que, por ejemplo, él a mí no me compartía sus ideas y yo, ay, pero ¿por qué? Cuando ya ahora él ve en mí a alguien más tranquilo, ahora entra el debate de, ve, como esa lluvia de ideas, ve, si hacemos esto. Bueno, yo te propongo que podamos hacer con todo. Muy bueno. Entonces, descubrir en él también esa participación a mí me gustó mucho. Incluso yo te contaba que nosotros hablando pues entre el cambio surgió que queremos una renovación de votos el año entrante que cumplimos los 10 años. Y yo le dije, él es muy tranquilo, él es muy relajado. Él con tal de estar con uno, él dice, él no necesita eh, protocolos. Entonces yo le dije, bueno, venga, dígame la verdad. ¿Usted esto de la renovación de votos la quiere porque yo quiero o porque usted realmente le nace? Y me dijo, por las dos, porque le quiero dar gusto, porque sé que es algo que le hace feliz y porque a mí también, porque yo también lo quiero, porque es un deseo que yo también tengo, porque sí hemos pasado por mucho. Pues el último año fue bastante duro. Entonces, saber que a pesar de que el mundo nosotros nos decía, no, es que ya no hay nada más que hacer, Sepárense. sepárense, no, ya nada, ya no se entienden, ya no hay, decían, ya no había amor. Y yo empecé, yo dije, no, bueno, ¿qué pasa? Yo empecé a hacerme, a cuestionarme muchas cosas porque yo sí sentía amor. Y yo, pues se me vino a la mente el hecho, lo que dice la Biblia, Dios hace nuevas todas las cosas. Yo decía, pero es que yo tengo un sacramento que puedo hacer valer. Solamente que aquí yo lo veía y yo decía, yo tengo heridas, pero ¿cuáles son todas esas heridas? Entonces, poder descubrirlas y ver que no era falta de amor, que no era separación, que no era lo que el mundo decía de que ya no había remedio,
es decir, de verdad que la renovación de votos es muy necesaria. Y hay veces, Laura, ¿sabes cuáles son los problemas ahora actuales del ser humano? En todo, por ejemplo, a nivel matrimonial, son temas de heridas de la infancia. O sea, muchos de los matrimonios están mal. No es a veces ni siquiera por no, sino que son temas de heridas de la infancia, que se ha venido cargando con ellos y que ya luego se casaron y no supieron manejar eso y repitieron la misma historia de sus papás y entonces el problema, otras veces el problema es el mundo, fulano, no, es que es la misma historia que ha pesado, que ha sido dura y que nunca sané, me la traje y construí un nuevo hogar y eso se vuelve un caos. Y por eso es que, mire que usted dijo, bueno, no, yo tengo heridas, pero ¿cuáles son? ¿Pero qué es? Y empezó a decir, listo, a trabajar. Yo recuerdo, yo tengo un caso, Laura, que cuando empezamos a hablar, el problema de la señora era el esposo. El esposo era el diablo. Y todos los problemas de la hija era el esposo. Y el Señor me pedía perdón, el Señor le pedía perdón a la esposa. Y entonces yo empecé a tratar, en este caso fue toda la familia. Traté a las hijas, traté al señor, y empecé a descubrir que la señora tenía una formación tan estructurada, porque su papá era militar, que el problema de muchas de las cosas era la mamá. Y entonces cuando en uno de los momentos en los que nos sentamos a mirar, y yo, venga, usted nunca ha pensado que usted también ha participado en tal cosa, y me dijo, no, es que eso no puede ser así. Y yo me imagino que usted piensa que usted es a favor de su esposo. Saque una hojita, empecé a hacerle varias preguntas, ¿cómo lo resolvía su papá? Y empecé a decir, ¿a quién se parece? Y la señora empezó a llorar. Con razón mi hija me dice, con razón mi hija me dice, con razón mi hija. Y empezamos a trabajar y claro, ahora la relación está muy diferente en la familia porque la mamá cambió la dinámica hasta el señor dice, oiga Johnny, no, nosotros sí estábamos mal y había que empezar por la cabeza porque la que manda aquí es la mamá. Entonces, mire que lo que usted decía del matrimonio y ahora quiere hacer la renovación de votos, hija, va a volver al primer amor. Laura, vas a volver al primer amor, porque al hacer la renovación de votos, después de haber pasado por esa sanación interior, ya decirle, Señor, nuevamente afirmamos el compromiso y hacemos un nuevo proyecto de vida. Y lo siento muy diferente, porque es por ejemplo, yo te soy sincera, Johnny, yo me casé a los 22 años. Jovencita. Muy joven. Y a los 16 años, a los 22 años, perdón, alguien del mundo, sin ninguna orientación espiritual. Johnny, uno se casa sin el discernimiento de lo que realmente es el matrimonio. Sí, claro. Entonces, yo ahora saber que es algo que no es algo como la primera vez con el vestido, que el banquete, no. Es la Eucaristía. Nosotros cuatro, los niños, y saber que es algo que se va a hacer con la conciencia de lo que ya tenemos construido. Y con una nueva historia. Sí. Porque mire que usted trabajó en usted, al trabajar en usted vio los problemas de su esposo, porque me pareció muy sabia ver por qué su esposo se cohibía. Me pareció muy sabia porque las mujeres casi no ven eso. Casi no ven eso porque su esposo se cohíbe. Eso no es tan común. Y empezar a trabajar en él para darle valor. Usted también puede, dígame, usted también, vamos a hacerle los dos, porque al hombre también le gusta que lo pongan, que lo aporten, que le digan. Y al trabajar en eso, Laura, tienes una nueva relación. O sea, de verdad no es, tiene una nueva, o sea, nada que ver con el primer día que nos encontramos. Y mire que al hacer la renovación de votos, es decirle, bueno Señor, ya nos sanó, ya nos restauró, ya trabajamos en nosotros, ahora necesitamos que usted bendiga el nuevo proyecto. Eso hace la renovación de votos. Es decir, Señor, necesitamos que usted bendiga el nuevo proyecto. Y muy probablemente de aquí para arriba se vienen cosas muy buenas.
en todo, en lo económico, en su vida con sus hijos, en su tema matrimonial, porque es un renovar el pacto con Dios, pero a partir ya de una nueva historia que se está construyendo, no de la historia de las heridas, porque muchos se casan heridos para no repetir lo mismo y terminan haciendo lo mismo. Yo no quiero ser como mi mamá y yo no quiero que me pase lo mismo y me voy y hago la misma historia. Y es algo inconsciente. Sí. Se repiten esas heridas inconscientes. Por eso es que yo te decía, yo siento que todos necesitamos hacer este proceso. A mí me encantaría que este proceso llegara al mundo, porque es algo que realmente se necesita. A mí alguien me retó. Cuando en eso, antes de que yo supiera de los procesos, yo estaba hablando con alguien buscando, no sé, buscando respuestas. Y ese alguien a mí me dijo, lo que pasa es que usted nunca va a perdonar de corazón. Yo ni a mí me retó, pero ¿cómo no voy a ser capaz de perdonar de corazón a mi esposo si yo lo que siento por mi esposo es algo que a mí, o sea, es un sentimiento que yo nunca he sentido por alguien más? Y yo dije, ¿cómo no? Cuando estaba yo pues muy triste, y a mí esas palabras a mí me tocaron y yo decía, pero ¿cómo no? Si es el papá de mis hijos, si fueron hijos planeados, ¿cómo no voy a ser capaz? Si él a mí me ha mostrado arrepentimiento en sus errores. Cuando hablando con mi mamá ella fue la que me encaminó. Y te acuerdas que yo te pregunté, yo sí voy a ser capaz de perdonar. Usted sí me dijo que si eso sí se podía cambiar. Uh-huh. Y hoy yo me doy cuenta de que sí, por ejemplo... Y yo recuerdo los primeros días, cuando tratábamos el proceso de sanación, todos los temas eran sus hijos y su esposo. Uh-huh. Su esposo y sus hijos. Todos los temas. Y entonces un día yo recuerdo que yo dije, ¿yo cómo hago para que identifique sus problemas? Venga, ¿cómo fue su historia de vida? Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que sí, usted me quedó mirando como yo le estoy contando de mis hijos y mi esposo. Y empezamos la historia y la infancia y cómo era la mamá y cómo era aquí, cómo era esto. Y claro, ya la dinámica se cambió. Y ahí empezó a entender que era lo que habían eran heridas. Yo sí recuerdo eso. Y muchas heridas. Yo digo que también el hecho de que la vida a nosotros nos trajera a alejarnos de la familia fue algo muy positivo. Me hacen mucha falta, porque era mi red de apoyo, pero me ha ayudado a identificar mucho más en el proceso. Y fijo usted más adelante, Laura, le va a terminar ayudando. Cuando uno trabaja en uno y comienza a sanar su vida y toda su historia cambia, Dios comienza después a utilizarlo para uno ser puente de sanación para otros, porque empiezan a preguntarte, empiezan a cuestionarte, empiezan a mirar tu estilo de vida y ellos empiezan a querer vivir también lo mismo, y muy probablemente con lo que pasó en su historia de vida, que fue muy bonito con estos procesos de sanación, mire que hasta ahora ya se está proyectando en algo nuevo, ya está lo del estudio. Dios te va a empezar a usar para ser modelo o puente de sanación, más bien pongámosle esa palabra, para su misma familia.